Vamos a hacer un resumen de las hormonas que son liberadas por el hipotálamo o la pituitaria posterior, las hormonas que liberan la pituitaria posterior, las hormonas que son liberadas del hipotálamo o la pituitaria anterior y las hormonas que liberan la pituitaria anterior. Voy a decir la tabla y luego voy a borrar y voy a hacer la tabla que siempre nos pone, en donde nos ponen las hormonas que liberan la pituitaria posterior versus las hormonas que liberan la pituitaria anterior. Nada más para que no haya confusión, primero puse una tabla así como de 4 y luego vamos a ver la tabla de 2, que es la que siempre nos ponen. Entonces, tenemos aquí en la pituitaria posterior, el hipotálamo va a liberarle hormonas a la pituitaria posterior. Aquí la célula del hipotálamo libera hormonas a la pituitaria posterior. Estas hormonas que libera el hipotálamo es oxitocina o la hormona antidiurética. La pituitaria posterior va a almacenar estas hormonas y en el momento apropiado las va a liberar, las va a secretar. ¿Cuáles son las hormonas que la pituitaria posterior secreta? Estas mismas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Vamos con la pituitaria anterior. La pituitaria anterior, bueno, el hipotálamo. El hipotálamo va a liberarle hormonas a la pituitaria anterior y la pituitaria anterior, en respuesta a esto, ella va a producir otras hormonas. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que el hipotálamo le libera a la pituitaria? Tenemos la hormona liberadora de las gonadotropinas, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la tirotropina, la dopamina, que es de asterisco aquí porque esta es inhibitoria, asterisco, y la hormona liberadora de las corticotropinas. Entonces, estas son liberadas por el hipotálamo. Estas las libera el hipotálamo y estas llegan a su receptor en la pituitaria anterior y la pituitaria anterior responde produciendo las gonadotropinas, la hormona de crecimiento, la tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides, o la prolactina, o la hormona de las corticotropinas, o la corticotropina, que es la ACTH. Entonces, por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de las gonadotropinas, esta es la hormona liberadora de las gonadotropinas, llega a su receptor aquí en la pituitaria anterior, llega a su receptor en la pituitaria anterior, se hacen cambios bioquímicos aquí y la pituitaria anterior libera las gonadotropinas, FSH y LH. Obviamente estas hormonas son totalmente distintas a estas. Pero bueno, entonces ya vimos las hormonas liberadoras por las hormonas que libera el hipotálamo a la pituitaria posterior, que son las mismas que las hormonas que va a secretar la pituitaria posterior. Entonces estas son las mismas. Aquí no, aquí las hormonas que libera el hipotálamo son totalmente distintas a las hormonas que libera la pituitaria anterior. Entonces ahora sí nada más voy a poner una tabla en donde pongo cuáles son las hormonas que libera la pituitaria anterior, la pituitaria posterior versus las hormonas que son liberadas por la pituitaria anterior. Entonces voy a borrar. Aquí voy a poner las hormonas liberadas por la pituitaria posterior, que son liberadas. Y aquí voy a poner las hormonas que son liberadas por la pituitaria anterior. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que son liberadas por la pituitaria posterior? Es la oxitocina y la hormona antidiurética. ¿Cuáles son las hormonas que son liberadas por la pituitaria anterior? Las gonadotropinas, que es la FSH y la LH, la hormona de crecimiento, la tirotropina, que es la TSH, la ACTH, la corticotropina, que es la ACTH, y la prolactina. Pero ahora sí no hay confusión, porque estas son hormonas que produce, bueno, que son secretadas por la pituitaria anterior, pero ella misma las produjo y las produjo en respuesta a las hormonas que ya vimos que le liberó el hipotálamo a la pituitaria anterior. Estas son hormonas que son secretadas por la pituitaria posterior, pero ella no las produjo. Estas son hormonas que venían del hipotálamo y la pituitaria posterior las está almacenando. Por eso era importante poner la otra tabla, para ver que las hormonas que liberan la pituitaria posterior son las mismas hormonas que el hipotálamo le está liberando a la pituitaria posterior y la pituitaria posterior las almacena y son estas hormonas las que ella va a liberar, las que ella va a secretar, pero ella no las produjo. Y aquí la pituitaria anterior, esta sí produjo estas hormonas en respuesta a las hormonas que el hipotálamo le liberó, y obviamente las hormonas que el hipotálamo le liberó a la pituitaria anterior son totalmente distintas a las hormonas que produce la pituitaria anterior. Entonces, hormonas que libera la pituitaria posterior, oxitocina y hormona antidiurética. Las hormonas que libera la pituitaria anterior son las gonadotropinas, que es la FSH y la LH, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina, la ACTH, la corticotropina y la prolactina. Nos vemos en el siguiente video.